Acá estamos con las niñas afuera del hostel en Cabiahue. Y hace 2 días más o menos, no sé si hace un día o hace 2 días, hubo un temblor, nos dijeron. Y ahora el volcán Copahue está en erupción. Miren cómo se ve la nube de humo hacia arriba. Y hay un olor a azufre importante. Ahí se ve bien toda la columna que sale del volcán Copahue. El volcán Copahue está en erupción todo el año. Ahí se ve una columna y ahí se baja un poco más. Y el olor a azufre es debido justamente al humo del volcán. Se ve todo hacia arriba, así que está nublado. Ahí se ve que se va yendo todo hacia aquel lado. Allá está el lago de Cabiahue. Y está todo tapado por la nube del volcán. Recién le preguntamos a una señora y dice que no sabe bien si es el Copahue realmente, porque debería como salir más allá, o es un volcán de la frontera con Chile, del lado chileno. La verdad no sabemos bien. Hay varios volcanes, todo el cordón de la cordillera, así que puede ser cualquiera de esos. Mientras esté lejito y no tengamos que salir corriendo a la mitad de la noche. Bueno, llegamos al acceso del puente de piedra. Estamos por hacer el sendero por allá arriba. Dice que son 1,5 kilómetros. Así que a ver cómo nos va. Es cortito, es cortito. Allá está el puente de piedra. Y acá está esta formación. Esta formación tal vez haya sido otro puente. No lo sé. Tiene como la misma forma, nomás que falta la parte del puente. En muchos años seguramente la otra parte del puente se va a caer y va a quedar así al descubierto. Acá se ve también otra formación y se ve todo el desmoronamiento, se nota todo el desmoronamiento hacia la laguna, hacia el lago. Llegamos al puente de piedra, un lugar impresionante. Está solamente sostenido por esa columna de roca. Yo no sé si me animo a pasar por ahí. Entonces, ¿nos animamos a subir? O sea, hay un camino que parece que sí, pero... Sí, ¿cómo? Llegamos hasta acá, tenemos que subir. Si se nos cae, bueno, Moriremos curioso, en el intento. El dato curioso es que dice dificultad media, pero me costó un montón. Sí, el sendero dice dificultad media, pero tiene mucha subida con arena. Que bueno, por ahí no cualquier persona le puede llegar a resultar medio fácil. Pero igual es corto, es 1,5 kilómetros, así que... Sí, hay que ir prestando atención porque hay unos palitos de madera, unos postes de madera. Unos postecitos que te van marcando el camino. Se pone más dificultoso, nosotros fuimos cortando camino por otro lugar y cortando caminos, quizás más largo, pero más fácil, un poquito de arena. Está bastante nublado, por allá nomás hay sol. Pero bueno, se aprecia igual con el cielo así. No se ve el mismo color el agua, obviamente, pero se aprecia. Esta formación se da por la erupción del agua y del viento y es una formación bastante exótica, no se da siempre. Hay muy pocos en la Argentina este tipo de erosiones. Generalmente tarda miles y miles de años y seguramente así como se formó por la misma erosión, en algún momento se va a caer. Según la información que leímos, hace 10.000 años más o menos se formó el puente. Toda el agua que ven ahí, toda esa laguna es la laguna Cabiahue y es todo producto del glaciar. Es un agua, como le comentamos antes, un agua ácida, no se puede tomar, no se puede bañarse.
Estamos descendiendo. ¿Cómo vamos? Qué bajada. Allá está la Moro, está India. Miren qué hermosa se ve toda esa playita ahí. Por allá también hay una laguna, se la ve muy linda. Y ahora teníamos ganas de pasar por un lugar que se llama Laguna Escondida. Pero como andamos en moto, no sé bien si se puede ir en el vehículo o es trekking. Si es trekking... Ah, Cascada del Agrio. No, error, Lucas. La Laguna Escondida está acá, el Salto del Agrio está mucho más lejos y Cabiahue está por acá. Así que Laguna Escondida está muy cerquita de Cabiahue y se hace solo trekking o si hay nieve en moto de nieve. Es un trekking de 2 horas más o menos. Al final no fuimos a conocer Laguna Escondida, pero sí conocimos una serie de cascadas que se forman sobre el río Agrio. Lucas, como siempre, tomando mal el camino, intentó salir por otro camino donde había bastantes rocas y bueno, al fin logró con la Moro salir de ahí y llegamos a la cascada más importante, que es la cascada del Gigante. Estamos en la zona de la Cascada del Gigante y parte de toda esta zona también se llama la Araucanía. Está llena de araucaria, está en peligro de extinción, les recordamos, y la recolección de piñones está prohibida, que es el fruto de la araucaria. Hay varias cascaditas por acá y ahí como hay un pequeño glaciar. Miren que es el tronco de esta araucaria, sé que esta cayó. Gigante, ¿cuántos años debe tener? Enorme. Acá se ve bien, ese es el fruto de la araucaria, los piñones. Veo que están todas ya sin la semillita. Acá hay otro tronco de araucaria enorme también. Y la forma, esas son las formas de donde va saliendo. A medida que va creciendo la araucaria, va alargando ramas hacia los costados, que es lo que se ve ahí. Y después como las palmeras van cayendo. Una oportunidad hemos comido los piñones de araucaria que nos habían convidado una chica que lo había recolectado en la casa de una señora que tenía uno en su casa. Y es como si fuese un poroto, hay que hidratarlos igual y después hervirlos, muy similar a los porotos. Llegamos a la cascada del Gigante, ahí es como un pequeño glaciar, que es nieve acumulada en realidad. Qué lindo paisaje, con todo las araucarias. Se levantó el viento otra vez. Es imposible que nosotros salgamos sin viento. Siempre hay viento. El río que sale de ahí es el río Agrio, que se vuelve a unir, pasa todo por acá y se vuelve a unir al lago de Cabiahue. Y después se une lo que sería el Salto del Agrio y sigue bajando, digamos, para... algún lado, no sé para dónde. Y esta cascada, Cascada de la Culebra se llama. Cascada del Basalto. ¿Qué tal ese río? Acá arriba, más a la izquierda. Acá estamos en la Cascada del Basalto. Esas parecen como si fueran palitos, ladrillos, ¿eh? Impresionante esa formación rocosa. Toda esa formación rocosa. Todo para arriba, como si fueran palitos, pero es todo piedra. Y acá se ve Cabiahue, allá a lo lejos.
Riscos Bayos. Este camino nos lleva, pero está pasando un río por acá. No se puede. A ver, Luca, ¿cómo está ahí? Tampoco. Fuerte. Está imposible. Imposible, ahí está, hay agua ahí, no, pues. Oh, está feo. Y encima estamos todos cargados. Más adelante no sé cómo sigue. Pero bueno, igual desde una lomita que hay por allá arriba se los ve bien. Así que vamos a sacar una fotito por ahí. Y vamos a seguir. Tal vez si vendríamos sin la carga podríamos pasar. Sí, no sé. Pero así, no nos animamos. No sé si pasábamos sin carga tampoco. Los Riscos Bayos se formaron hace más o menos 1 o 2 millones de años atrás. Son depósitos de erupciones volcánicas. O sea, hace miles y miles de años atrás, cuando los volcanes erupcionaron, largaron todos esos pedazos de piedra que fueron cayendo y formaron todo lo que son Riscos Bayos. Hay muy pocos en el mundo y este es uno de los pocos que está en Neuquén. Se lo ve desde la ruta 27. 26. Se lo ve desde la ruta 26 y es bastante imponente porque ves como toda una pradera y se elevan toda la parte de los riscos. Acá se ven, mira, algunos pedazos de piedra son súper livianitos, como aireados. Esto es todo piedra volcánica. Algunas tienen más color cobre, otras son más negras, como esta. Acá se ve un poco más la diferencia de colores. Es inmenso, tiene una extensión súper larga, va todo por allá. Y después ahí se tapa por la arboleda, pero sigue todo para aquel lado. A medida que vas andando en la ruta se ven todos cúmulos de rocas grandes al costado de la ruta. Y esos son justamente piedras volcánicas que los volcanes lanzan, emanan cuando están en erupción. Hay 3 en el mundo y uno de esos 3 está acá en Neuquén, Argentina. Bueno, amaneciendo en Cabiahue, listos para partir. Calculo que vamos hacia San Martín de los Andes. Puede ser que lleguemos a San Martín o a Luminé, vamos a ir viendo en el camino. Bueno, nos vamos acá de Eve House, el hostel de Cabiahue. Acá dejamos nuestra marca. Un lugar muy lindo, muy cálido para venir a visitar, alojarse, conocer el Salto del Agrio, las cascadas, el puente de piedra. Hay muchísimas cosas para conocer. Acá para allá veníamos a full y nos encontramos con... Bueno, estamos en el paso fronterizo de Pino Achado. Allá está la frontera con Chile. Llegamos a Luminé con un percance en la Moro. Y vamos a desarmar la cubeta de dirección. No sé qué le pasa, que no resistió la otra soldadura.